Muy buenas noches, bienvenidos a una edición especial de Sin Filtro este 31 de octubre que se conmemoran los 500 años de la Reforma Protestante. Tenemos la oportunidad y también el privilegio de estar con la presencia de un maestro. Está con nosotros don Francisco Pérez de Antón. Muy buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña nuestro analista Estuardo Zapeta. Estuardo, muy buenas noches. Buenas noches. En esta ocasión de los 500 años de la Reforma Protestante tenemos la oportunidad de discutir la última publicación de don Paco. Se llama Cisma Sangriento, una visión diferente o digamos analítica y profunda de lo que ocurrió hace 500 años en Wittenberg, cuando aquel monje agustino publica las 95 tesis que cambió la civilización occidental. Hablemos de eso y cómo nace la idea de revisar ese punto de la historia y lo que después ocurre en Europa, don Paco. Buenas noches, me siento muy agradecido por la invitación y agradado porque haya interés en ustedes y en la audiencia por un tema tan interesante como este. Yo diría que la indignación es una de las emociones más fuertes que puede tener el alma humana. Y la indignación puede ser personal o puede ser pública. La indignación pública la conocemos muy bien en Guatemala. Llevamos 2 años indignados. Estamos indignados. Y eso provoca toda clase de acciones o de iniciativas, como salir a la calle y efectivamente poner presión sobre los poderes. Es la indignación que nos procura, por ejemplo, el caso de Venezuela o el caso de que Corea del Norte lance proyectiles por encima del Japón. Indignación, por ejemplo, como la que pudo tener Martín Lutero. Martín Lutero se indigna y protesta porque realmente durante 1500 años la Iglesia de Roma, en asociación con las monarquías europeas, habían creado un sistema tremendamente injusto en el que los pastores y las ovejas tenían una relación totalmente desigual. Es decir, los pastores esquilaban y ordeñaban a las ovejas, y eso había provocado ya un sentimiento de reforma del cristianismo, de reforma de la Iglesia de Roma. Pero se encontraron con una pared. La Iglesia de Roma mostró una actitud pétrea ante cualquier tipo de cambio, y en la primera oportunidad que ocurrió, como fue el caso de que la Iglesia de Roma tratara de vender unas indulgencias, es decir, unos papelitos firmados con los que se prometía la salvación del alma, y quería construir un templo, y ese templo es la Basílica de San Pedro, provocó pues una serie de reacciones, una reacción teológica, una reacción política y una reacción económica. Así nace la Revolución Protestante. Don Paco, ya Martín Lutero, al momento en que publica las 95 tesis, no es el primero el que menciona o expresa su malestar de la forma como estaba organizada y funcionaba la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál fue la diferencia con Martín Lutero para que otros sectores se unieran a este pensamiento y necesidad de reformar la Iglesia? Era la opresión económica que ejercía la Iglesia de Roma sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, que hoy en gran parte es Alemania, pero que también incluía Holanda, Dinamarca y otros países contemporáneos y modernos. Esa fue fundamentalmente la razón. Ahora, Lutero no quiso hacer una revolución. En principio, lo que quiso Lutero era sacar a debate una serie de puntos, como se hacía en aquel entonces, como hacía entonces la escolástica, sobre si, primero, el Papa era una figura evangélica o no, si estaba en las Escrituras o no, lo cual él negaba. Y segundo o tercero, también había varios otros motivos al respecto. Si el ser humano, el cristiano, se salvaba por la fe, solo por la fe. La justificación. La justificación, o por la fe y las obras. Pero fundamentalmente la diferencia que hubo entre Lutero y sus antecesores, por ejemplo Guillermo de Ockham en Inglaterra, por ejemplo Wycliffe también en Inglaterra, Hus en lo que es hoy Checoslovaquia, o Savonarola en Italia, la diferencia es que él tuvo el apoyo de los príncipes alemanes. Los príncipes alemanes querían liberarse de la tutela romana y de los pagos de impuestos altísimos
que los príncipes tenían que pagar a Roma. Pero eso ya no era tan espiritual, digamos. No, no era nada Esto espiritual, último. no. Por eso es una mezcla de esos tres factores, teológico, político y económico. El argumento que usted dice en el mismo libro, que el cisma del cristianismo, por tanto, va a tener su causa primera en la construcción de un templo que se pretende financiar siguiendo el método parecido al de una emisión de deuda, con indulgencias. ¿Y qué son las indulgencias? Son una emisión de deuda respaldada por un tesoro inefable en el cual el campesino analfabeta o el burgués ignorante invertirán sus ahorros a fin de librarse del purgatorio y viajar directamente al cielo. Digamos que esa sería la razón eclesiástica. Pero el libro realmente nos está presentando un argumento político. Al final usted dice, Lutero tenía el respaldo del cuerpo colegiado de los príncipes alemanes. Y eso era muy importante, porque cualquiera se podría rebelar contra la iglesia. Igual hubiera sido destruido, sino es que torturado y desaparecido en ese entonces. ¿Qué fue lo que políticamente cambió para Lutero, o el momento de Lutero para clavar hace exactamente 500 años las 95 tesis y no llevar las consecuencias de Roma? Bueno, yo creo que él no sabía ni siquiera el movimiento que estaba desencadenando, pero los príncipes alemanes sí lo sabían. En el momento en el que perciben, Lutero se convierte en el primer autor de bestsellers de la historia. Él no escribe grandes textos, salvo la traducción de la Biblia al alemán, pero escribe la barbaridad de 200 o 300 panfletos. Gracias a la existencia de la imprenta, que ya tenía 60 años, que hasta entonces solo publicaba libros religiosos o de otra índole, empieza a publicar estos panfletos que son muy breves. Cualquiera que lea las obras de Lutero se encontrará con que son textos de 20 o 30 páginas. Pero hay algo que Lutero descubre, es que sabe escribir. Él era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg y escribe muy bien. Y además va a hacer algo más, va a unificar la lengua del sajón, que es la que hablaba él, y va a unificar a ese Sacro Imperio Romano Germánico con la lengua. Cuando los príncipes alemanes se dan cuenta del efecto que tienen esas hojas, esos panfletos que se distribuyen en todo el Sacro Imperio Romano, dijeron, este es el momento en el que podemos liberarnos de Roma. Yo comparo un poco esto con la historia anterior. Usted sabe que los bárbaros, las tribus bárbaras del norte, que eran las sajonas, los pueblos germanos, son los que invaden Roma y acaban con el Imperio Romano aproximadamente en el siglo V de nuestra era. Yo creo que la Iglesia de Roma, y la llamo Iglesia de Roma y no Iglesia Católica por una razón muy sencilla, estaba manejada por romanos, familias romanas. Los cardenales eran una especie de senado, un grupo del senado que manejaba la Iglesia de Roma y que tenía un poder económico y político muy grande. Ven la hora de la venganza, es decir, ellos ven la hora de someter a los pueblos germánicos mediante la religión, y los someten, de hecho. Y en esta ocasión lo que sucede también es que los pueblos germanos vuelven otra vez a rebelarse contra los romanos, ¿verdad? De manera que sí, hay un juego político importante, y no es religioso, desde luego. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la Iglesia de Roma era una organización política, sencillamente política, pero con una ideología religiosa. Ella dominaba políticamente toda Europa. Usted relata que para 1510, que es un capítulo muy interesante, Lutero va a Roma, ¿verdad? Lutero va a Roma, no sé si creo que es la primera vez que va a Roma, y se percata de hechos que creo que están en la historia, que no son nuevos para Roma, pero que vienen. Por ejemplo, el nivel de prostitución, ¿verdad? Una sociedad de 60,000 personas con un 10% de prostitutas, unas 6,000 prostitutas. El concepto de la ramera de Babilonia nace también, no nace ahí, ya venía, pero él lo aprovecha políticamente para decir, Roma es, y generar que en Babilonia, Roma, con toda la prostitución, está el anticristo. Y ese es un argumento que él empuja, y los príncipes sajones alemanes lo empujan también. Y lo adoptan. Efectivamente, lo adoptan y políticamente lo aprovechan. Claro. Además, utilizando un libro de ficción, que es el Apocalipsis.
el fin del mundo está cerca. Si el fin del mundo está cerca, el Papa es el anticristo y Roma es la prostituta de Babilonia. El nombre se lo habían dado los albigenses, que era otra presunta herejía, porque aquí sí es importante subrayar un hecho, y es el siguiente: no podemos hablar de cristianismo en singular, tenemos que hablar de cristianismos. Había muchísimos cristianismos, porque las comunicaciones eran muy malas, porque la doctrina de Cristo había sido trasladada en forma oral y no se empieza a escribir hasta 30 años después de la muerte de Jesús. Y en esas circunstancias no todos entendían correctamente la doctrina de Cristo, porque sencillamente había sido transmitida por la vía oral y en una lengua de la cual no tenemos ni siquiera información, Latín. ni obras, ni muchísimo menos. El arameo, Jesucristo hablaba en arameo, y el arameo es una lengua que ha desaparecido y no tenemos ni siquiera escritos, no sabemos cómo se comunicó eso. De manera que había mucha incomunicación y malentendimiento de las doctrinas. Entonces es cuando se unifica esto. Aparece este grupo que se llama los albigenses o los cátaros, que es el nombre que también se le da, y la Iglesia de Roma lanza una cruzada a imagen y semejanza de las que había lanzado contra los árabes, contra los propios cristianos. Y fueron los albigenses los que llamaron por primera vez a la Iglesia de Roma, la llamó la prostituta de Babilonia, y al Papa le llamó el anticristo. De manera que era una tradición que ya venía desde tiempo atrás. Una tradición que fue utilizada para poder, digamos, potencializar el discurso antirromano en los principados germánicos. Naturalmente que sí, y todo eso se transmitía desde los púlpitos, y con un mensaje de odio y un mensaje de resistencia, no exento de nacionalismo, porque realmente lo que querían los príncipes alemanes era conformar una nueva unidad política diferente. El nacionalismo alemán nace precisamente ahí, y por eso es que los alemanes sienten tanta simpatía por Lutero. Lutero es la gran figura de la independencia, por ponerlo de alguna manera, de Alemania, de la construcción del pueblo, de la ciudadanía y del país alemán. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Cisma. Regresamos con esta conversación con don Francisco Pérez de Antón. Volvemos.